este nuevo episodio de Consciente. Hoy vamos a explorar una herramienta tan simple como poderosa y es la famosa escritura consciente. Puede sonar como algo cotidiano, pero cuando la utilizamos con intención, la escritura tiene un potencial de transformar nuestras emociones. Mejora nuestra salud mental, nos ayuda a entendernos un poco mejor y lo mejor de todo es que no se necesita tener experiencia previa para poderlo hacer. Solo necesitamos de un bolígrafo, una agenda o una hoja y ya, tenerla a disposición. Bueno, para el episodio de hoy les tengo una invitada especial, pero no voy a ser yo el que la presente. Quiero que ella misma se presente y les cuente un poco sobre cuál es su dinámica, a qué se dedica. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Daisy. Yo actualmente soy asesora pedagógica en una corporación. Soy líder de investigación, STEM y desarrollo sostenible. Hago un poquito de todo. Se hacen proyectos. Trabajo también en la parte de bilingüismo. También se trabaja en la parte de creatividad. Trabajo con profesores. Trabajo en bastantes cosas porque pues lo que es a nivel corporativo se requiere, digámoslo así, como una versatilidad, en especial en esos cargos donde pues es innovación, te implica estar constantemente atendiendo las necesidades que lleguen del día a día en lo que es a nivel educativo. También soy emprendedora. eh, También soy profesora, digámoslo así, que más bien me encanta trabajar mucho por la educación, por el cambio. Soy muy pasional en ese sentido, si quiero impactar vidas, y por ende busco las diferentes maneras de hacerlo, ya sea pues a nivel personal o colaborando con una fundación o en mi trabajo actual, que digamos que finalmente por más que uno quiera emprender, siempre uno necesita la economía, ¿no? Para mover ciertas cosas. Considero que precisamente por ese perfil que tengo, trabajo demasiado y soy muy ansiosa, y la manera en cómo he tenido que controlar esa ansiedad de lo que quiero hacer, de lo que va a ser el mañana, de lo que quiero hacer la próxima semana, en un año, ha sido justamente trabajar mucho en esta parte de gestión de emociones, de escribir constantemente, de estar constantemente reflexionando, porque creo que nos pasa a todas las personas que de pronto tenemos esa impaciencia por de pronto influir o generar un impacto en no solamente a nivel personal, sino de pronto en otras vidas. Y pues creo que eso finalmente es la labor docente. Em, Eso genera muchos pensamientos recurrentes, muchas formas de cómo hago para trabajar la frustración, para trabajar el ego, para trabajar los conflictos, para trabajar muchas cosas que se van a presentar en el día a día en la educación. Entonces siento que pues eso es un poquito de mí, y digamos que para sopesar eso también trato de conocer personas, salir, jugar, me encantan los juegos de mesa, me gusta mucho bailar, entonces aunque hace mucho tiempo no lo hago, sí estoy tratando de retomarlo nuevamente porque es algo que me gusta. Y bueno, sí, creería yo que eso es como un resumen breve de las cosas que más hago en mi día a día. Bueno, y ya que conocemos un poco más de nuestra invitada de hoy, me gustaría que también fuera ella quien nos pudiera explicar desde su punto de vista qué entiendes por escritura consciente. Me parece muy valioso poder tomar el concepto particular de Daisy el día de hoy, porque pueden ser muchos los significados que cada uno tiene de qué es la escritura consciente y lo podemos entender de muchas maneras, ¿sí? La psicología básicamente lo tiene como una herramienta y ya más adelante vamos a explorar un poco más cuál es el significado y la importancia de esa herramienta. Pero en este capítulo me gustaría que lo pudiéramos entender también a través de lo que tú en particular conoces o has escuchado o entiendes por escritura consciente.
Bueno, en términos de escritura consciente, para mí es plasmar mis pensamientos en un papel o en el celular o en un blog de notas, lo que sea, pero escribirlo. Desahogarse así, pero mejor dicho, que fluyan las ideas. Bajar todos esos pensamientos que uno tenga y verlos, leerlos. Eh, yo creo que solo el hecho de escribir te calma. Y yo creo que volverlos a retomar después y volver a escribir, y volver a escribir, y volver a escribir, y volverlos a leer, y ver cómo comienza a cambiar la emoción, e incluso la misma escritura que uno plasma, siento que es enriquecedor, es hacer consciente justamente qué es lo que me está agobiando, qué es lo que tengo en la cabeza y empezar a revisar qué realmente es lo que me está poniendo brava o molesta o me está alterando o de pronto no me está dejando eh, avanzar, no sé. Entonces siento que la escritura consciente para mí es eso, es cuando uno escribe y ve y visualiza eso que de pronto cuando uno no lo escribe, sigue y sigue uno rumiando y sigue rumiando y sigue rumiando. Y solo cuando realmente uno lo escribe y lo lee y lo plasma y lo vuelve y lo lee y lo analiza, uno hace consciente quizás esas emociones y puede empezar como a trabajar sobre ellas. Listo, Debo, gracias por lo que nos compartes y considero que es muy importante para nuestros oyentes precisamente eh, poderlo analizar y entender desde tu perspectiva, porque sé que muchos conectan con lo que estás compartiendo en este momento y por eso tengo una primera pregunta que hacerte y esa es, dentro de el tiempo en el que tú has estado implementando esta herramienta de cuidado personal, ¿qué cambios emocionales has notado desde que empezaste a practicar la escritura consciente? Bueno, yo creo que desde que he empezado a escribir me he sentido más tranquila. Siento que me es más fácil llegar a un estado de paz. De pronto antes no lo lograba tan fácil porque la ansiedad era bastante alta y los pensamientos eran muy recurrentes y realmente de hecho me costaba salir del pensamiento. Siento que ahora el hecho de tener esta práctica ha hecho que cuando ya comience con esos estados de ansiedad en donde le doy vueltas a un problema o a algo que realmente me molesta, siento que ya lo cogí de práctica a escribir y, y, y justamente cuando escribo es cuando digo, o sea, como que libero todos los pensamientos primero sin realmente pensar qué es o sea, no solo le doy a un tema, sino todo lo que me pasa por la cabeza. Entonces a veces me pueden salir 10, 20 cosas distintas y no necesariamente de un mismo punto. Puede ser algo familiar, puede ser otra cosa del trabajo, puede ser algo personal, puede ser algo del futuro. Entonces, claro, cuando ya lo comienzo, como que dejo que fluya y fluya y fluya la información al papel, después me es más fácil decir, bueno, a ver, primer punto, esto lo puedo hacer mañana, esto lo puedo solucionar hoy, esto lo puedo solucionar en un mes, esto lo vamos a dejar para el otro año, ¿sí? Entonces, o esto definitivamente no lo voy a hacer, o no sé, o lo que sea, pero siento que desde que hago esa práctica de escribir, me ha sido mucho más fácil calmar la mente. Bueno, desde lo que nos menciona Deo, pues quiero que podamos interiorizar un poco la importancia de la escritura. Finalmente se convierte en un proceso de meditación. Lo que nos estaba nombrando Deo hace parte de una meditación, se convierte en una meditación, pero a la final esta vendría siendo una meditación escrita. ¿Por qué? Porque nos ayuda a liberarnos. De alguna manera yo en los episodios anteriores les he nombrado la importancia de cada una de las herramientas. Seguramente a algunos les sirven unas, a otros otras, pero finalmente ahí tenemos las herramientas para implementarlas
y justamente aportarle a nuestro bienestar emocional. Eh, Tengo otra pregunta para ti y es, ¿cómo describirías la experiencia de pausar y escuchar tus pensamientos a través de la escritura? Bueno, algo que he notado, por ejemplo, en algunos momentos donde uno puede tener realmente un dolor muy grande, pero muy, muy, muy grande por algo que en serio el corazón lo siente y que uno pasa por muchas etapas, por furia, por tristeza, por, no sé, como frustración. O sea, cuando uno comienza a tener esos dolores que realmente uno vive muchas etapas, me hace ver justamente consciente de cada una de las etapas que he vivido. No me ha fijado que de pronto en ese momento estaba con furia y de pronto que en ese otro momento estaba con una ilusión y que de pronto en otro momento estaba era con, no sé, bueno, como, como ya tocó aceptarlo, sí, como resignación es la palabra. Y de pronto ya en otro momento no, reflexión, ¿no? ¿Esto qué aprendizaje me va a dar? ¿Sí? Entonces siento que eso, esas pausas de escribir, pausar, esperar un tiempo, volver a escribir, volver a pausar, me permiten eso. Es como ver los estados y ver la evolución de los pensamientos y ver cómo el proceso en el que realmente uno sí está cambiando, uno sí está mejorando, uno sí está generando cambios y crecimiento personal. Siento que finalmente todo lo que uno le llegue a la vida y le pasa es crecimiento. Y mal o bien, siento que de todas las cosas que a uno le pasan, uno siempre aprende. Y creo que siempre pasan esas etapas, ¿sí? O sea, como ese momento en furia, mejor dicho, el drama. Y después como que, no, no es para tanto. No es para tanto, ya miremoslo, analicemos. De pronto ahora miremos cómo crecemos, cómo reflexionamos, cómo esto lo podemos cambiar. Entonces, siento que esas pausas me ayudan a observar el proceso de crecimiento personal. Bueno, y aquí algo que me parece muy valioso resaltar es que en ese proceso de que llevo también acompañando, haciendo seguimiento emocional, eh, Daisy fue una de las primeras pacientes que yo tuve. Podemos decir que la primera. Porque justamente cuando yo estaba empezando todo este proceso y en esa época de estudio en el que me estaba formando, me estaba capacitando, digamos que ese primer voto de confianza fue de ella, me puso de alguna manera su salud mental ahí en las manos y por eso hoy la recalco como invitada, porque he podido ver un proceso significativo que muchas veces no es consciente incluso en las mismas personas, pero que el terapista sí logra detallar como, bueno, aquí todo un cambio, o sea, toda una transformación. Esto ha mejorado durante todo este tiempo. Hay cosas por mejorar porque nunca somos seres completamente terminados. Mientras estemos con vida y mientras estemos, no sé, en este trayecto de la vida, siempre hay algo por mejorar. Entonces, acá hay otra pregunta y es, ¿qué cambios has experimentado en la relación con los demás gracias de pronto a esa claridad emocional que te ha brindado la escritura, precisamente entendiéndola desde todo este proceso? Yo creo que a ser más empática, a entender realmente que muchas de las cosas, a pesar de que sean del contexto, o sea, que son cosas que yo no puedo controlar ni puedo manejar y simplemente se dieron como se dieron, eh, pues finalmente yo no puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar a los demás, pero sí puedo cambiar yo y puedo cambiar mi relación con los otros. Creo que el escribir libera, libera como los sentimientos y las emociones y todo lo que de pronto uno pueda sentir en el momento. Y después, cuando pasa uno todas las etapas que mencioné ahorita y que uno ya pasa a la etapa como de reflexión,
es entender que todas las personas pasan y tienen sus propios problemas, tienen sus propios procesos y que no está bien de pronto entrar a juzgar a los demás, ¿sí? Es más bien entrar como a comprenderlos. Y creo que de todos los, de ese proceso justamente que se hizo en terapia, fue para sanar cosas que se tenía con muchas personas diferentes. O sea, eso sí, de pronto soy muy emocional y vivo, y digamos que me apego mucho, mucho a las personas y de pronto a veces justamente uno genera ilusiones que no son y poder de pronto reflexionar al respecto me hace sentir paz, de cual sea la decisión final, ¿no? Porque muchas veces no significa que por comprender me voy a quedar, ¿sí? Sino que simplemente comprendo, te quiero como amigo o amiga, porque incluso pues ha pasado en diferentes contextos, pero voy a alejarme, ¿sí? Voy a alejarme porque definitivamente es algo que yo no puedo cambiar en ti, pero lo más sano es que nos recordemos por todo lo bueno, por todo lo vivido, por todo lo que realmente uno ha pasado, pero vamos a quemar esa etapa y vamos a pasar a otra. Entonces siento que es como darle cierre a las cosas apropiadamente, ya sea retirarse, ya sea cambiar, ya sea aceptar si uno no se puede retirar de esa persona porque de pronto sea, no sé, un familiar o algo. Entonces más bien uno acepta, entiende, cambia de pronto uno su forma de hablar o de expresarse con esas personas para el punto de que realmente ambas personas sintamos más paz y empatía uno por el otro. Bueno, creo que pues también gracias al aprendizaje que tenemos a través de las neuronas espejo, las experiencias de los demás nos sirven a nosotros para aprender. No necesariamente tenemos que pasar por las mismas situaciones y esa es una gran capacidad que tiene el ser humano por los misterios tan asombrosos de nuestra mente, ¿sí? Por eso me gustaría si pudieras compartir con nuestros oyentes cómo era de pronto esa sintomatología que tú tenías de todos esos pensamientos que de alguna manera se estaban convirtiendo en pensamientos destructivos por lo que te estaban ocasionando. Me gustaría que pudieras compartirnos un poco desde lo emocional y desde lo físico, porque seguramente somatizaste mucho de, pues de esas emociones que no se estaban gestionando correctamente y a raíz de eso seguramente también tu cuerpo comenzó a manifestarse. Me gustaría que pudieras compartirnos desde ese punto de inicio, el punto en el que estás ahora, para que también se pueda entender pues el valor que tiene esta herramienta en el cuidado de la salud mental. Bueno, pues, uy, yo creo que si yo viera la Daisy de hace 4 años, ya, uy, uy, qué evolución, a la Daisy de hoy es muy diferente, muy, 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 muy diferente. Yo creo que antes, eh, al de pronto no trabajar y no hacer consciente lo que sentía, era muy fácil que yo de pronto explotara por algo mínimo. Y quizás ese mínimo, porque de hecho así nos conocimos, de hecho así nos conocimos, fue por algo que sucedió que no era realmente un big deal, o sea, era demasiado bobo lo que pasó. Y justamente me acuerdo mucho que tú me dijiste, pero eso no es para tanto, creo que hay más detrás. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces creo que esos son los primeros síntomas que de pronto cualquier cosa, por pequeña que sea, hace que uno explote. Y de pronto mi manera de pronto explotar muchas veces es en llanto o en furia o usualmente dependiendo de la persona y la confianza con la que uno tenga, de pronto pelear, ¿sí? Y pelear ya demasiado recurrentemente. O de pronto tratar de hablar, pero realmente no es un hablar, es un realmente herirse. O sea, porque no está uno en una posición de escucha ni de reflexión, sino quizás en un modo de defensa o de ego, en el que uno no quiere realmente cambiar o entender la posición del otro.
Entonces, creo que principalmente era eso, dolor de cabeza. Creo que en los momentos en donde empecé a tener muchísimos conflictos con no solamente una persona, porque realmente cuando nos conocimos justamente estaba teniendo conflictos en muchos aspectos de la vida porque realmente estaba confundida en qué quería y cómo quería solucionar tantas cosas que quería que pasaran ya y no pasaban. Entonces era como conflicto conmigo, con el futuro, con las personas a mi alrededor, sí, o sea, como que realmente eran tantas cosas que yo creo que cuando empezamos a trabajar fue prácticamente deshilar un nudo de literalmente muchas cosas sin resolver que, que siento que justamente por no ser consciente me daba mucho malestar, dolor de cabeza, eh, no pensamientos borrosos, poco claros y simplemente explosivos. Sí, yo creo que era más eso, como explosividad. Y pues realmente yo siempre he tratado de no herir, pero finalmente así finalizaba por no ser consciente de lo que sentía, tampoco podía manejarlo, porque si no soy consciente realmente que me está afectando, pues mucho menos voy a poder darle solución. Entonces era uno tras otra, un problema tras otro quizás. Bueno, y particularmente recopilando esto que nos comparte Deo, este mensaje, eh, pues quiero que tengamos en cuenta que no hay una forma única de hacer escritura consciente. Eh, no hay un momento exacto, un momento del día en particular en el que se deba hacer. Eh, realmente, como les mencionaba, hace parte de una herramienta que aporta bienestar. Seguramente algunos conectarán mucho más con esta herramienta que otras personas, y les estaremos hablando de muchas más herramientas en los próximos capítulos, ¿sí? Para que igual cada uno de ustedes pueda de alguna manera interiorizar y, y saber cuál está ayudando realmente en ese proceso de reflexión y de crecimiento personal. Eh, pero ahorita particularmente antes de hacer la reflexión final sobre todo este recorrido importante de esa escritura, de lo que significa, ¿sí? Porque pues más allá de, de solo hacer consciente las cosas, se trata de conectar. Nos conecta con el ahora, porque nuestros pensamientos se aterrizan y en el momento en que nosotros podemos leerlos, pues estamos viendo la realidad, estamos viendo las cosas más claras. Ya no está el desorden que teníamos en la mente, sino de alguna manera lo plasmamos y podemos analizarlo eh, más objetivamente. Entonces pienso que empezar, darse en la oportunidad de escribir, eh, es no sé, es una gran oportunidad. Pienso que si se dan esa gran oportunidad, pueden descubrir cambios significativos. Aquí me encanta porque, pues, Deo en particular nos está hablando de ese proceso que empezó hace 4 años y que en este justo momento, pues, se percibe los resultados. Siempre hay cosas por cambiar, siempre hay cosas por mejorar, pero hay un proceso y un avance impresionante. A ti, Daisy Calderón, ¿qué es lo que te funcionó? Hablando de tiempos o de disposición, o bueno, ¿cuál fue tu estrategia dentro de la escritura consciente? O bueno, todo lo que involucra que te dispusieras para entrar en ese momento de escritura consciente. Tal vez eso le puede ayudar a nuestros oyentes a tener más claridad de cómo poder empezar, cómo poder hacerlo. Entonces, te cedo la palabra. Bueno, yo creo que se ha transformado durante los años. En los primeros años, pues fue acompañado por fue guiado literalmente. Fue más de hablar y escribir. Y yo quería escribir de otra cosa y tú me decías, no, vamos a escribir de esto primero. Y sí, realmente sí fue muy apropiado la manera en cómo empezamos a abordar tema por tema, tema por tema, e ir literalmente, como te digo, desenredando ese hilo súper enredado que había y literalmente sacando esas piedritas y que se hiciera más ligera la maleta.
Ese fue como el primero, ¿no? Hablar y escribir y reflexionar sobre la escritura. No siempre te lo leí o muchas cosas quedaron solamente para mí, pero sí compartir esas cosas no solamente escritas, sino hablarlas. Y en especial con un guía ayuda bastante para saber por dónde iniciar. Creo que cuando ya tenía las herramientas, empecé a hacerlo sola, ¿sí? Ya fue un tema ya más personal, más de mi yo con yo. Y siento que de cualquier manera, pues con el tiempo tomé el hábito de hablar con las personas cuando se puede. En especial, creo que cuando uno puede tener una persona que realmente te escucha y es empática y puede escucharte 50 veces lo mismo y ayudarte de pronto a aterrizar. Me servía mucho tener esos diferentes listeners, esas diferentes personas que me escuchaban, me daban su consejo y volvía y escribía. Vale, Deo, muchas gracias por tu aporte, por aceptar esta invitación. Y bueno, a manera de reflexión final, eh, nuevamente les sugiero, a manera de recomendación, permítanse hacer uso de esta herramienta, explorar sus emociones, explorar sus pensamientos y darse la oportunidad de intentar. Finalmente, puede que sea una herramienta sencilla, pero se van a dar cuenta del impacto de bienestar emocional tan amplio que esta herramienta tiene en particular. Y bueno, si se quedaron con ganas de saber más o necesitan eh, resolver algún tipo de inquietud, no duden en visitar nuestras redes sociales. Para más recursos los vamos a dejar aquí en la descripción del podcast y nos vemos en un próximo episodio donde seguimos creciendo juntos. Hasta la próxima.